Hoy día es mi día que tengo un montón de clases. Así que termino con esta, pero sí, he estado varias horas. Ya, entonces, ¿no? La evolución del PMBOK, porque justamente pues los proyectos van evolucionando, ¿no? No se quedan ahí estáticos, ¿no? Un proyecto en los años 50 pues no se maneja igual que como ahora, ¿no? Un poco eso es lo que conversábamos. De dónde se origina, ¿no? De una necesidad, de un beneficio, que puede ser tangible, intangible, social, económico, ¿no? Acá vimos los principales proyectos, la diferencia con operaciones, ¿no? La dirección o gestión de proyectos, que es igual. Y vimos que era un proyecto predictivo, que era un proyecto adaptativo, ¿no? Y un poco la diferencia entre ellos. Y bueno, y que la tendencia de cómo se están manejando los proyectos hoy en día, ¿no? Independientemente de que nuestros proyectos sigan manejándose de forma predictiva, tenemos que ver, pues, el valor que le queremos dar a los clientes, ¿no? Entonces, irnos por el lado incremental, que era esto de ir entregando de manera temprana, ¿no? Algunos productos o servicios para que pueda el cliente ir teniendo retorno de inversión, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, vamos a ver ahora, nos quedamos ahí, ¿no? Esta vez sí vamos a ver varias definiciones, ¿ya? Que son importantes y necesitamos saber para seguir avanzando, ¿ya? Sí, no se olviden de crear el grupo. Bueno, dentro de el tema de calidad y de la gerencia de proyectos, pues en toda organización debería de haber una oficina de gestión de proyectos, que en muchos casos se le conoce como el área de calidad, ¿ya? Es una área dentro de la organización que tiene por objetivo estandarizar los procesos de gestión de proyectos, ¿no? Entonces facilita intercambio de herramientas, ¿no? De técnicas, como dice, ¿no? Provee metodologías de dirección de proyectos, da soporte para gestionarlos, asigna a los gerentes de proyecto y estandariza procesos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, provee las lecciones aprendidas a nuevos proyectos, ¿no? Tiene toda esta información de cómo se gestionan los proyectos para los siguientes, ¿no? Entonces, como les digo, en la mayoría de empresas debería de haber un área de calidad, aunque sea una persona, ¿no? Porque pues hay 3 tipos de PMO, ¿no? Es en inglés, Project Management Office, ¿no? La oficina de gerencia de proyectos. Aquí están de acuerdo a su nivel de madurez, ¿no? De la empresa. Una PMO de soporte podría ser incluso, como les digo, hasta una persona, ¿no? Que tiene pues las plantillas, por ejemplo, de actas de reuniones, las plantillas para el ATS de seguridad, ¿no? Plantillas para ver temas de calidad, ¿no? Mejores prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es una PMO de soporte? Está el proyecto, ¿no? Y las personas que están dentro del proyecto le piden a esta PMO de soporte esas plantillas para poderlas usar, ¿no? Y que todo se vea estandarizado, actas de reunión, etcétera. Entonces, como ven, acá está mal, dice grado de control medio debería ser grado de control bajo, ¿no? Porque principalmente estas personas de la PMO simplemente pues le otorga esa documentación, ¿no? Pero no hay nada más, ¿no? No hay un control. Sí, pues se puede asegurar que la usen y todo, pero bueno, finalmente el control, sobre todo, pues es del equipo del proyecto, ¿no? De los que están viendo ahí el proyecto. Luego está la PMO de control, que es como un intermedio, ahí sí el grado de control medio. ¿Qué pasa ahí? La oficina esta sí tiene la facultad de asegurar el cumplimiento, de que se cumplan con las metodologías que se piden, ¿no? Y se revisa periódicamente a los proyectos, ¿no? Entonces, ahí sí pues son como una especie de auditor, ¿no? Van de vez en cuando a los proyectos y revisan que se estén usando y haciendo las buenas prácticas que esa empresa considera que se deben de hacer, ¿no? Y finalmente, una empresa más madura sería cuando la PMO es directiva, ¿no? Se hace cargo de los proyectos asumiendo su dirección. El gerente de proyecto reporta a la PMO directamente y no a las áreas funcionales, ¿no? Entonces, ahí sí ya el gerente de proyecto se encarga totalmente, ¿no? Es como el supervisor de la obra, ¿no? Y ve pues todos los temas que estamos viendo, ¿ya? Eso es como normalmente se manejan los proyectos.
¿Qué más? Bueno, aquí están los proyectos, está la oficina, ¿no? Siempre la alta dirección pues ve temas de estrategias organizacionales. Ay, perdón un ratito que se les han estado bien tranquilos hasta ahorita. Creo que ustedes los atolonan. Esperen. Ya un día les enseño fotos de los perritos, pero bueno, creo que no nos vamos a escapar de la hora loca. Ya. Al menos ya no tienen una botella. Ya. Bueno, ahora vamos a regresar a esto que me salteé, no se preocupen, sobre los portafolios, programas y proyectos, ¿ya? El PMI también lo que habla es de cómo se deben de organizar los proyectos. Y como les digo, hay empresas pues de todos los tamaños, ¿no? Hay empresas muy grandes que normalmente controlan diferentes tipos de proyectos y hay empresas ya más chiquitas que generalmente pues son más especializadas, ¿no? Y se dedican a un solo tipo de proyecto, ¿no? Entonces, el PMI lo que hace es igual, generaliza, ¿no? Y ya la idea pues es coger las mejores prácticas según el criterio que cada empresa, ¿no? O cada persona va a ir escogiendo, ¿no? Entonces, aquí se han puesto, pues, lógicamente, en el esquema en que somos una gran empresa, ¿no? Con muchos proyectos a la vez, ¿no? Y de diferentes tipos. Entonces, si ven, lo que dice es, pues, ¿no? Está nuestro plan estratégico de empresa. ¿Alguien sabe qué es un plan estratégico? ¿Han escuchado hablar de un plan estratégico? Chicos. Profesora, ¿puede incluir los objetivos a cumplir Sí. a largo plazo? Sí, exacto, más o menos, sí. ¿Se acuerdan de la visión, misión, ¿no es cierto?, de una empresa? El plan estratégico está más ligado a la visión de la empresa, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Nosotros, imagínense que creamos una empresa, obviamente empezamos chiquitos, ¿no? Empezamos a construir, pues, no sé, edificios de viviendas de 5 pisos, ¿no? Y nos empieza a ir bien y empezamos a generar más negocios, ¿no? Por ahí aparece un colegio y nos especializamos también en colegios, luego oficinas, ¿no? Y entonces llega un momento en que en verdad queremos sentarnos los directores, o sea, los dueños de la empresa, ¿no? Y decimos, ya, a ver, ¿qué vamos a hacer realmente, ¿no? Porque hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Decidir quedarnos así, o quizás no nos ha ido tan bien en los colegios, mejor nos quedamos solo con las viviendas, o decir, no, sí nos está yendo súper bien, ahora hay que entrar a obras civiles, ¿no? Y entonces, eso es el plan estratégico, ¿no? Sentarse y ver, ordenarse y decir ya, ¿qué es lo que queremos, ¿no? Porque sin un plan estratégico lo que puede pasar es que avancemos, pero de manera desordenada, ¿no? Y de pronto estemos haciendo de todo tipo de proyectos, pues, y nos va bien en uno, nos va mal en otro, y ni siquiera sabemos muy bien por qué, ¿no? Entonces, el plan estratégico es bien importante. La mayoría de empresas grandes lo hace, a veces no lo siguen, ¿no? Y ya, pues, porque depende de las personas, ¿no? Pero bueno, tener un plan es bien importante porque justamente desde ahí se desprende todo lo que se hace, ¿no? Si en el plan estratégico dicen, ah, ya, ahora vamos a entrar ¿no? De acá a un tiempo, entrar a nuevos negocios y queremos ver, como les decía, puentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, habrá que asignar a alguien que busque, ¿no? La posibilidad de construir un puente, ¿no? Empieza por ahí, ¿no? Y una vez que que ya se consiga esa licitación, digamos, de un puente, pues habrá que conseguir al equipo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces todo va bajando, ¿no? Todo tiene cierta coherencia, ¿no? Entonces, del plan estratégico, lo que mencionan es que deberían de haber portafolios, o sea, es como una especie de organigrama de los proyectos, ¿no?
Los portafolios son como los grupos, una especie de, bueno, yo lo llamaba división, ¿no? División de obras civiles, división de por ejemplo, de obras de arte, división de represas, imagínense, ¿no? División de edificaciones, ¿no? Y así. División de carreteras, qué sé yo, ¿no? Como uno lo quiera poner. Tampoco es que haya una forma única de hacerlo y de organizarlo, ¿no? Entonces, los portafolios, como ven, es como que están ligados estrechamente a los planes estratégicos, y luego están los programas, que los programas sí son, ahí sí hay una definición clara. Un programa es ¿cómo se dice? Un área donde debajo están proyectos que sí están relacionados entre sí, ¿ya? Y los proyectos que están relacionados, ahorita les explico todo esto, que están relacionados entre sí con la idea de usar recursos compartidos, ¿no? De usar sus lecciones aprendidas, ¿no? De beneficiarse entre ellos, ¿no? Entonces, ahí sí tiene sentido que, por ejemplo, pueda ser, ¿no? El portafolio de edificaciones y el programa de educación, por ejemplo, ¿no? O colegios, ¿no? Imagínense, ya somos muy grandes, podría ser colegios y universidades, ¿no? Entonces, aquí están los proyectos que están construyéndose dentro de los colegios y aquí construyéndose en las universidades, por ejemplo, ¿no? O podría ser, bueno, no es tan grande, no hay tantos proyectos así, entonces esto es edificaciones y también, ¿no? Acá hay un colegio, acá hay una vivienda, acá hay una oficina. Eso también porque finalmente son edificaciones en altura, qué sé yo, y pueden compartirse, ¿no? Entonces, como siempre, todo depende, ¿no? Depende de las personas y cómo lo quieran organizar, ¿no? Pero la idea de programa es que sí se ayuden entre ellos compartiendo de alguna forma temas similares, ¿no? O sea, debajo de un programa, pues no vas a ver aquí una carretera y luego una edificación, ¿no? Porque no van a tener cómo compartir ni siquiera recursos, ¿no? Si una persona sale de una carretera, pues no vas a decir, ay, ahora que entre a edificaciones porque tiene el expertise, ¿no? Pues no, ¿no? Es otro tipo de programa, ¿no? Y entonces, puede ser así, que es lo ideal para mí, ¿no? Como que más ordenado. Pueden no haber portafolios y de frente programas, ¿no? Etcétera. Pero también podría organizarse así, por ejemplo, ¿no? Solo hay un portafolio y dentro del portafolio hay un subportafolio que debajo hay programas, así un enredo, ¿no? Porque no hay nada, como les digo, bien hecho o mal hecho, ¿no? Todo depende. Y así como cuando van a avanzar su tesis, ¿no? Si es que todo tiene sentido y coherencia, pues no está mal, ¿no? Entonces, el portafolio es un concepto amplio que puede tener programas, subprogramas u otros trabajos, ¿no? Y los programas están compuestos por proyectos afines relacionados, ¿no? Usan recursos compartidos, etcétera, ¿no? En empresas grandes habrá muchos portafolios, por ejemplo, ¿no? El portafolio de energía, proyectos o programas que serían energía renovable, hidroeléctricas, etcétera, ¿no? En empresas pequeñas, el portafolio estará compuesto de diferentes proyectos, programas o habrá un solo programa, nada más, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente con la idea de que les quede en la cabeza, de que cuando escuchen a gestión, incluso, ¿no? No sé si bueno, no creo que hayan visto, pero hay veces que se van a cruzar con empresas que venden algo, ¿no? Que venden productos, por ejemplo, de construcción, SICA, todos esos, ¿no? Entonces dicen, ¿no? En mi portafolio de productos, ¿no es cierto? Porque pues se refiere a todos los productos o sea, que son bastantes y que están también de alguna forma, no sé, pues dedicados a la construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es un portafolio, ¿no? Sin darnos cuenta, ahí también lo usamos. ¿Quedó claro? Sí, ¿no? Es básicamente, no hay que detenerse mucho realmente, es algo bien, para que entiendan, ¿no? De qué se trata y cómo se ordena. Luego está la gobernanza. ¿A qué les suena gobernanza? Hablando un poco, que tiene que ver un poco con esto, con este tema de la organización de la empresa. ¿Qué les suena gobernanza? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? La misma palabra. ¿Alguien me quiere decir algo? Orden jerárquico, sí, puede ser. Podría ser gobierno, ¿no?
¿Qué es gobierno, no? Como los jefes, ¿no? Los directores, ¿no? Entonces, normas también, ¿no? La gobernanza son una serie de políticas y procesos que se usan para proporcionar dirección, control y para cumplir con las metas estratégicas y operativas de la organización. Para eso existe un comité directivo de gobernanza. Es el marco dentro del cual se toman decisiones a nivel organizacional que luego baja el proyecto, ¿no? Y hay un comité de gobernanza. Entonces, ustedes ven acá otra vez la estrategia corporativa, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer ahora puentes también, ¿no? Aparecen las oportunidades, ¿no? La búsqueda de oportunidades y luego ya hasta que se hace un proyecto, ¿no? Y esos proyectos tienen que ser regidos, pues, por las directrices que habla este comité directivo, ¿no? Esta gobernanza, ¿no? Y bueno, luego están los entregables y luego las operaciones, ¿no? Entonces, ¿no? Acá como ven, está el gobierno corporativo, la gestión de los proyectos y en una intersección está el gobierno de la gestión de proyectos, ¿no? Áreas de gobierno que están específicamente relacionadas con las actividades. La idea es que todo baje, ¿no? Todo desencadene, ¿no? Desde la visión y la estrategia y va bajando con el mismo sentido, ¿no? Porque pasa mucho en las empresas que pues, ahí vamos a hacer puentes, sale eso en la visión estratégica y de pronto pues a los 2 años no hay ningún proyecto de puentes y pues ahora hay de, no sé, ¿no? De represas, ¿no? Entonces dices como que, ¿qué? No, pues ahí hay algo que hay que actualizar, ¿no? Las políticas, ¿alguien sabe qué es una política? Porque no son normas, ¿no? Como menciona María Fernanda. Las normas son un poco más específicas. ¿Quién me puede decir qué es una política? Podría así decir más principios, principios, lineamientos, ¿no? Más que todo eso, principios, ¿no? Lineamientos generales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la política de que todo se tiene que entregar antes del plazo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues todos, o por ejemplo, la política de pasar con 13 de nota, ¿no? Como en la UPC. ¿Es 13 o 12 y medio? Ya no me acuerdo. Pero bueno, esa es una política, ¿no? Porque así lo ha decidido la universidad y a partir de ahí se generan muchas normas, muchas reglas, ¿no? Y formas de comportarse de alguna forma, ¿no? Y de ahí también incluso puede venir la cultura organizacional, ¿no? De la empresa, que no todas son iguales, ¿no? Pero eso es. Entonces, política suele ser incluso se pone en un papel, ¿no? Y tenemos la política, por ejemplo, de cero, imagínense, cero emisión de carbono, ¿no? Entonces ahí todos trabajando en torno a eso, ¿no? Política de cero desperdicios, no sé, desechos de plástico, ¿no? Entonces ya nadie va con, ¿no? Todo el mundo pues no puede usar plástico, ¿no? Y así. Entonces, la gobernanza, que es el comité directivo, de alguna forma da esas políticas, ¿no? La gobernanza del proyecto, en cambio, es el marco en el que se engloban las pautas, procesos y modelos que toman decisiones y herramientas para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y obviamente vienen de la gobernanza organizacional, ¿no? Cada organización debe ajustar este marco general a las políticas y al modo de gobierno que tengan ya implantados, ¿no? Lo mismo que hemos estado. Entonces, ya pues, ¿no? Ya sabemos estas definiciones. Esto lo voy a pasar un poco. Y bueno, vamos a ver también el rol del director del proyecto, ¿no? Hoy en día, antes, pues, mejor dicho, el director del proyecto, ¿no? El jefe podría decirse en los años 50, ¿no? Que era alguien autoritario, ¿no? Que yo soy el jefe, entonces yo digo, tú haces esto, tú haces el otro, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Donde cada vez se habla más de liderazgo servicial y todo, el rol del director del proyecto se ha vuelto más un facilitador, ¿no? Para el equipo, un líder, como se dice, un orquestador, ¿no? Hacer que todos estén como que entren en el momento adecuado, estén contentos, ¿no? Y no tanto que sea un dictador, pues, ¿no?
Entonces, el rol del director de proyecto es pues tener la autoridad y la responsabilidad para llevar a cabo el trabajo del proyecto, ¿no? Eso sí, él es el responsable, ¿no? Integra los componentes del proyecto en un todo, ¿no? Mide el desempeño y toma acciones correctivas, aborda los requisitos y restricciones y conflictos, ¿no? Dirige el esfuerzo de planificación, tiene la autoridad para tomar ciertas decisiones, ¿no? Y actúa de manera profesional y ética, ¿no? Que eso es lo principal hoy en día. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, muchas veces va a pasar que uno ve al director del proyecto y dice, este no hace nada, ¿no? Porque claro, no está sentado armando un cronograma, actualizándolo, ¿no? Tampoco viendo pues el metrado, el plan semanal, qué sé yo, ¿no? Está más preocupado porque todos puedan trabajar de manera fluida, ¿no? Y que todos está preocupado porque todos estén trabajando también, estén suficientemente capacitados para trabajar. Si es que no lo están, puede pedir pues capacitaciones o él mismo capacitar y así, ¿no? Evitar conflictos entre el equipo, etcétera, ¿no? A eso se dedica, ¿ya? Luego, otra definición son las famosas restricciones. ¿Quién se acuerda de que era una restricción? Eso sí lo vieron, ¿no? Nadie ¿Impedimentos? sabe qué es una restricción. Sí. ¿Impedimentos de qué tipo? Todo proyecto tiene restricciones, ¿no? Y son las restricciones, como dice Abel, que por favor levanten el micro, general, o sea, las principales son tiempo, alcance y calidad, ¿no? ¿Quién me puede explicar por qué? Porque esas son como mínimo. Nadie. Ya, ¿no? Todo No sé si proyecto. Sí. recuerdo, pero me parece que no sé si en PMBOK se había ampliado no sé si es en el libro, se había ampliado más restricciones, pero al final de cuentas se podía simplificar siempre con el alcance, tiempo y Claro, costo. o sea, las mínimas son alcance, tiempo, costo. También se habla de calidad. Y sí, en el PMBOK de hecho, te cuento que ya ni siquiera se habla de las restricciones, ¿no? Eso también me olvidé comentarles. Ya, o sea, se asumen como parte ¿no? De un proyecto. Ya ni siquiera las mencionan en el 7. A ver, pero digamos, ¿por qué se le conocen como restricciones? ¿No? Porque todo proyecto está limitado por ellas, de alguna forma, sobre todo las mínimas, como dice acá. Imagínense, o sea, yo lo hago para entenderlo, yo lo planteo de esta forma, ¿no? Imagínense que vienen y te dicen, ¿no? Ya, a ver, tú, director del proyecto, vamos a hacer un proyecto donde el tiempo, no sé, un edificio, ¿no? Donde no importa cuándo me lo entregues, ¿no? Pero me lo entregas en el momento que tú quieras. ¿Eso existe? O que cueste lo que tú desees que cueste. ¿Eso existe? No, ¿no es cierto? O peor aún, ¿no? El alcance. O sea, vamos a hacer un proyecto, pero ya tú dime qué hago en ese terreno. ¿No? Es imposible, ¿no? Entonces, automáticamente, esas son limitantes que existen por naturaleza propia dentro de un proyecto predictivo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿no? Son factores que limitan las opciones del equipo del proyecto en términos de recursos, presupuesto, cronograma, alcance, ¿no? Entonces, viendo el tiempo que tenemos, también ajustamos un cronograma, ajustamos presupuestos, e incluso alcance, ¿no? En algún momento. Vemos cuántos recursos humanos necesitamos, ¿no? La mano de obra, a los obreros, etcétera, ¿no? Con esas restricciones, ¿no? Y claro, como comentaron, hoy en día se hablan de más restricciones, ¿no? Porque también pueden estar la satisfacción del cliente, bueno, la calidad, riesgos, etcétera, ¿no? Muchas otras restricciones. Pero ya incluso en la versión 7 ya ni siquiera están citadas. Bueno, porque en la agilidad es un poco distinto también, pero igual, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí, no, chicos?
Si no se entiende, me avisan, ¿no? Porque ahorita, como les digo, van a ser varias definiciones. Ya, seguimos avanzando entonces. Ahora vienen las estructuras de la organización. Ya, gracias, Nelly. Las estructuras de la organización son las formas como se organiza las empresas, ¿no? Es de manera como se dividen, se coordinan el trabajo, ¿no? Y generan orden en la empresa. Entonces, finalmente, la estructura de una organización es un organigrama de la empresa, ¿ya? Yo, aunque no lo crean, así yo que he trabajado en gerencias de proyectos y eso, he trabajado, no voy a decir en cuáles, pero en empresas donde realmente es muy difícil hacer un organigrama de la empresa. O sea, no sabes quién manda a quién. ¿Ya? Y eso crea bastante desorden. Me río porque ya, pues, ¿no? Ni modo. A veces aprender de lo malo es muy bueno. No te puedes quedar mucho tiempo nomás. Pero bueno, te ayuda a darte cuenta de las cosas, de que extrañas las cosas buenas, ¿no? Y el orden. Entonces, como les digo, pues, ¿no? Las estructuras organizacionales, ¿no? Tienen la idea de generar orden en la empresa, ¿no? Y también se ve, pues, cómo se coordina el trabajo entre ellas, ¿no? Etcétera. Y obviamente también afecta a la disponibilidad de los recursos, ¿no? De las personas cuando quieres hacer un proyecto, ¿no? Acá siempre estamos hablando de proyectos, ¿no? Entonces, vamos a ver que tenemos 3 tipos de estructura organizacional, ¿ya? La funcional, la proyectizada y la matricial o mixta. Digamos que la proyectizada está 100% enfocada a proyectos, ¿no? A que la empresa genera proyectos. Y la funcional está más ligada a que la empresa trabaja en su día a día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿alguien ha trabajado en una empresa constructora? ¿Quién? Alguien ahí sí levanten la mano. Si alguien, el que haya trabajado en una empresa constructora. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Alguien ha trabajado? ¿Ha hecho alguna práctica? ¿Nadie? Ya, bueno. Va a ser un poco más difícil. Imagínense que trabajan en o seguro de sus hermanos, de sus papás, de alguien, de algún familiar. Imagínense que van y empiezan a trabajar en una empresa constructora, ¿no? ¿Qué significa? Que van a un proyecto, ¿no es cierto? A una obra de construcción, ¿no? Una obra por ahí a la que les toque, ahí van, ¿no? ¿Qué se imaginan ahí? O sea, el equipo está dedicado, el equipo que trabaja en ese proyecto, ¿está dedicado a ese proyecto únicamente o consideran que hacen otras cosas aparte de ese proyecto? ¿Quién me dice algo? Cuando ven así a los, no se imagina, sí, ¿quién es? Rocío. Rosy. Profesora, yo tuve la oportunidad de visitar a un proyecto y yo vi que tenían no solo un proyecto a cargo, sino tenían 2 a 3 proyectos a cargo y los profesionales como que, o sea, algunas especialidades como que compartían algo así, vi. Y el staff de la obra, o sea, el equipo de obra, el residente, ¿también se iba por ahí a otras obras? No, profesora, vi que el residente estaba enfocado en un solo proyecto, pero la empresa, la inmobiliaria misma tenía varios residentes. Claro, o sea, la empresa tenía varios proyectos, pero dentro de un proyecto el personal estaba dedicado 100% a ese proyecto, ¿correcto? Ya, chévere. Ya dije, uy, no, este es el ejemplo, la excepción a la regla, pero felizmente no. Entonces, efectivamente, como dice Rosy, ¿no? En esa empresa inmobiliaria, ¿no? Digamos que tenía una estructura así hacia los proyectos, ¿no? El director es el residente, por ejemplo, ¿no? Entonces estaba el jefe,
que claro, él sí está viendo de todo, ¿no? Pero dentro de cada proyecto, ¿no? Esta es la coordinación de un proyecto. Dentro de cada proyecto, si ven, está el director del proyecto y toda su gente, ¿no es cierto? Acá hay otro proyecto y acá hay otro proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de bueno esto de cara a los proyectos? Pues, bueno, una de las razones es que, claro, estas personas están 100% dedicadas al proyecto, ¿no? Y no tienen, y bueno, están súper enfocadas con el proyecto, ¿no? Y son súper leales al proyecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Imagínense que este proyecto que está enmarcadito aquí se termina y no hay un nuevo proyecto. ¿Qué creen que pasa con toda esa gente? Termina su contrato. Termina su contrato, ¿no es cierto? Entonces, en estructuras proyectizadas, o sea, enfocadas a proyectos, lo más probable es que tu contrato, ¿no? El de cada uno de estos azulitos, quizás el del director no, porque por ahí ya pues no, se va a otro proyecto, por un tiempo se queda en la oficina principal, que ya vamos a ver lo que es. Y entonces, esta persona, lo más probable es que su contrato sea literal para este proyecto en específico, ¿no? El proyecto Z, ¿no? Entonces acaba el proyecto Z y chao, se van, ¿no? Entonces, realmente el contra es ese, ¿no? Que estas personas, por más buenas que sean, se pueden ir, ¿no? Se pueden ir y se van a tener que ir porque no tienen dónde más estar en una estructura así totalmente proyectizada, ¿no? El otro extremo, que es el, digamos, menos maduro hacia los proyectos, es la estructura funcional. Funcional se refiere a las funciones del día a día, ¿ya? El día a día es más importante y de hecho es una cultura más inmadura hacia los proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé, una empresa que se dedica a ver cualquier cosa. No sé, imagínense, ahorita estoy viendo una planta, entonces, un vivero, imagínense. Ya, en un vivero, ¿qué puede haber? Está la persona encargada de, ¿no? De revisar que las plantas no se mueran, ¿no? Y están acá los jardineros, por ejemplo, ¿no? Luego está el área administrativa, ¿no es cierto? Que se encarga, pues, de ver todo el tema de las facturas, ¿no? De compra-venta, todo, está la contabilidad, ¿no? Está, ¿qué más puede ser? Todo lo que tiene que ver con los costos, la contabilidad, las facturas, los pagos al personal, ¿no? Administración. Por ahí hay alguien de recursos humanos que pues siempre si se va un jardinero tiene que contratar a otro, ¿no? Ese sería sí o no, que es el día a día. Está, por ejemplo, el de ventas, ¿no? El que se encarga de pues ir y, no sé, buscar clientes, ¿no? Para que, pues, porque no solamente vas a esperar que lleguen los clientes al vivero, sino que también vas a buscar, ¿no? Nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, todos ellos, como ven, se dedican, pues, a su día a día. Imagínense que después viene el dueño del vivero, ¿no? Y les dice, bueno, vamos a hacer un proyecto, ¿no? ¿Qué es un proyecto? Algo que tiene, ¿no es cierto?, principio a fin, que es temporal, no sé qué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proyecto para ver, no sé, un proyecto, a ver, ¿qué se me ocurre? A ver, sean creativos, chicos. Un proyecto de venta de macetas, por ejemplo, ¿ya? Que no tiene nada que ver, hasta ahí eran las plantitas así pues sembradas en la tierra, ¿no? Y entonces ahora vamos a hacer un nuevo proyecto para ver la venta de macetas. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, se va a necesitar de esta gente, ¿no? Seguro qué tipo de plantas pueden ir en una maceta, por ejemplo, ¿no? Porque quizás no todas, pues, ¿no? No voy a poner una, qué sé yo, no sé, un tipo de planta gigante en una maceta, una papaya en una maceta, ¿no? Después, acá la administración, ¿qué va a necesitar? Bueno, seguro vamos a necesitar ver, pues, costear, ¿no es cierto? Costear cuánto va a costar cada maceta, por ejemplo. Y este gerente, ¿qué hacía? Ya no me acuerdo. ¿Qué les dije que hacía el tercero? El de ventas, ¿no?
claro, va a ir o sea, entonces el gerente de ventas le va a decir a uno de su personal que vaya a buscar clientes para vender macetas, ¿no? Quizás lo puedan vender en Sodimac, en Promax, se me ocurre. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente que está asignada, estos azulitos, que han asignado a ese proyecto de macetas? ¿Qué creen que pasa con ellos? Imagínense que ustedes trabajan todo el día, ¿no? Haciendo su día a día, ¿no? Por ejemplo, ya en el caso de ventas, ¿no? Estas personas están buscando clientes nuevos para que vayan a visitar el vivero. Y de pronto les dicen, ya no. Ahora también anda a buscar clientes para que vendan macetas. ¿Qué pensarían ustedes al principio? ¿Dirían qué emoción? ¿O dirían, pucha, ¿para qué? Si a mí me pagan por buscar clientes para el vivero. Sí, ¿no? Se siente un poco desordenado, ¿cierto? Y se siente eso, una sobrecarga de trabajo. ¿Por qué? Porque a mí realmente me pagan por lo que es por mi día a día, ¿no es cierto? O sea, bueno, suena mediocre, ¿no? Suena que no me quiero superar y todo, pero independientemente de eso, imagínate que estén súper cargados de trabajo, ¿no? Y de pronto les digan, ay, también hay que encargarse de un proyecto, ¿no? Entonces, la coordinación de ese proyecto es complicada, ¿no? Incluso para a quien asignan de encargado de este proyecto, que puede ser cualquiera de estos tres, o sea, no tiene enfocado su idea en ese proyecto, ¿no? También más le importa el día a día, ¿no? Entonces, pues eso hace que, como dicen, sea desordenado, ¿no? Hay una sobrecarga, hay un fastidio, ¿no? Por estas personas sobre esos proyectos. Ay, qué pesado este proyecto, ¿no? O sea, porque, bueno, pues en algunos momentos se quedarán más tiempo, ¿no? Porque si se supone que están ahí porque su trabajo es para 8 horas, ¿no? Entonces, imagínense que les metan un proyecto ahí, ¿no? Y así pasa, ¿no? Así pasa, aunque no lo crean. Entonces, en una estructura totalmente funcional pasa eso, ¿no? Después están las matriciales o equilibradas, bueno, mejor, sí, o balanceadas, pero bueno, hay diferentes tipos. Débil respecto al proyecto, acuérdense. Entonces, débil es más pegada a funcional y fuerte es más pegada a proyectizada. Vamos a ver esta de aquí, la equilibrada, donde vemos, pues, que miren, hay gerentes funcionales, pero debajo de este gerente funcional hay un director de proyecto, ¿no? Entonces, podría ser, pues, que quien se encargue de ver el proyecto de las macetas nuevos sea, por ejemplo, marketing, ¿no? Allá, él va a hay un director de proyecto que va a liderar proyectos en general nuevos, ¿no? Entonces tiene más sentido, ¿no? Porque ya no es ninguno del personal que sale, sino es alguien encargado para proyectos, pero están debajo del gerente funcional, ¿no? Y esta persona que está encargada de los proyectos se jala a gente de otras áreas por un tiempito, ¿no? Para generar ese proyecto, ¿ya? Eso también pasa y es un poco más común, ¿no? Pero bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, pues esta persona de aquí tampoco va a estar del todo contenta porque le tiene ¿cómo se dice? Hay una palabra, que dar cuentas, ¿no? Que rendir cuentas al gerente funcional y también exacto, ¿no? Obedecer a dos personas. Y también al director de proyecto, que obviamente las dos le van a exigir un montón y bueno, al final pues así es la vida, todo es una explotación. Entonces, así son las estructuras matriciales, ¿ya? Y bueno, como ven, la débil está más ligada a la funcional, donde ven que aquí básicamente es el personal que simplemente a uno se asigna como director, ¿no? Acá sí ya hay un director y acá el director de todos los directores del proyecto tiene el mismo peso que los gerentes funcionales, ¿no? Pero bueno, ya así como en plan proyectizada, simplemente hay directores de proyecto, ¿no? Esto pasa en las empresas constructoras, ¿no? Pero como ya saben, el contra es pues que se acaba el proyecto y chao, ¿no? Pero bueno, en las empresas constructoras también hay áreas así, ¿no? Funcionales. Tiene que haber de todas maneras, aunque sea algo mínimo, ¿no? Porque tiene que haber pues el que se encargue de la administración, de la contabilidad, ¿no? De que revise a todos ellos, ¿no? Pero igual, digamos que son 3 personas, ¿no? Y después ya están todos los demás. ¿Ya? Entonces, viendo esto,
vemos, ¿no? Que ya vamos a entender mejor esta matriz, ¿no? La funcional es una organización donde los miembros del equipo trabajan para un departamento y pueden ser prestados a un proyecto de vez en cuando. ¿Quién está a cargo? El gerente funcional. ¿Qué ventajas hay? Bueno, que las personas tienen mayor habilidad funcional, ¿no? Su día a día los hace expertos, ¿no? Hay un más alto grado de especialización y de alguna manera las líneas de carrera están más definidas, ¿no? Digo de alguna manera porque pues está la típica de que, yo que soy el mejor en esta área, cuando mi jefe se vaya yo voy a entrar, pero bueno, nunca se sabe. Después, pero sí, de alguna manera hay una línea de carrera más definida comparándola con el proyecto, ¿no? En el proyecto pues sabes que lo más probable es que te vayas después, ¿no? En desventajas, el gerente del proyecto no tiene gran poder, ¿no? Los proyectos tienen baja prioridad y los recursos frecuentemente no son otorgados, ¿no? Para el proyecto. En la proyectizada, pues la organización está estructurada de acuerdo a proyectos y no a departamentos, ¿no? No funciones. ¿Quién está a cargo del gerente del proyecto? El gerente tiene gran autoridad, la comunicación es bastante fluida en el proyecto, ¿no? Y hay una lealtad fuerte del proyecto. Las desventajas es que es como un no home para los miembros, ¿no? No hay una casa, ¿no? Se acaba el proyecto, chao. Y el crecimiento y el desarrollo puede ser más difícil, ¿no? Y en la matricial o mixta, es una organización híbrida donde los individuos reportan a un gerente de proyecto y a un gerente funcional. Poder balanceado entre ambos, puede tener lo mejor de ambos, pero también lo peor de ambos. Y bueno, hay una duplicación de esfuerzo en algunas tareas, hay mayor conflicto y menos lealtad, ¿no? No hay lealtad realmente. ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿no? Yeah. Ya. Entonces, bueno, aquí... Ya, entonces aquí también está, ¿no? Del lado del peso del director del proyecto, cuando es una estructura funcional, la autoridad de ese director del proyecto es poca o ninguna, ¿no? En cambio, en una proyectizada es alta, ¿no? Y así va avanzando con las matriciales. La disponibilidad de recursos para ese proyecto, igual, ¿no? En una funcional es poco o ninguna y en la proyectizada es alta. Control del presupuesto lo lleva el gerente funcional y aquí lo lleva el director del proyecto. Y en dedicación, pues hay parcial y aquí es completa, ¿no? Entonces ya con eso terminamos de revisar esta parte. Está bien, ¿no? Ya. Entonces, después vamos a ver más definiciones. Acá hay 2 definiciones que vamos a siempre revisar a lo largo de lo que vamos a hablar en este curso, que son los procesos, ¿ya? Entonces, hay factores que influencian el proyecto. Están factores ambientales de la organización y los activos de la organización. Los factores ambientales de la organización pueden ser internos y externos y son, por ejemplo, la cultura de la organización, el personal, la administración, normas gubernamentales, infraestructura, condiciones de mercado y clima político. Entonces, acá no tienen la receta, pero vamos a poner factores ambientales. Son factores internos y externos que afectan el desarrollo del proyecto, pero no están bajo el control del proyecto. Ya, no está bajo el control del proyecto, ¿no? Por ejemplo, la cultura organizacional no está bajo el control del proyecto, ¿no? Simplemente es así la cultura organizacional, ¿no? El personal capacitado, pues, vienen, ¿no? O sea, en buena hora sí lo podemos usar. Las normas gubernamentales están dadas, ¿no? No dependen del proyecto, ¿no? La infraestructura, las condiciones del mercado, el clima político no depende del proyecto, ¿no? En cambio, los activos de la organización, ¿no? O OPAS en inglés, Organizational Process Asset, son activos de la organización que sí los va a usar el proyecto y los pueden mejorar, cambiar, modificar, ¿no? Entonces, son procesos estandarizados de la organización, siempre internos, ahora sí, normas, políticas, lineamientos, procedimientos, plantillas, requisitos de comunicación, ¿no? El conocimiento corporativo, son lecciones aprendidas, archivos, líneas base,
resultados de mediciones de procesos, bases de datos, ¿no? Entonces, son todas estas plantillas entregables, ¿no? Que la organización genera en los proyectos y que ya lo hacen parte por eso se les llama activo, ¿no? Porque los activos son, pues, parte única de la empresa, ¿no? No hay una empresa que tenga OPAs igualitos, ¿no? Las plantillas siempre van a ser diferentes, una empresa con otra, los formatos, las bases de datos, las lecciones aprendidas, ¿no? Pero finalmente todo eso va a hacer que la empresa sea como es. ¿Sí me entienden, no? ¿Me entendieron? Chicos. Entonces, igual, ¿no? Son artefactos, así se les conoce, que existen en la organización, que los usan los proyectos y que van evolucionando, vamos a poner así. Evolución. Bueno. Entonces son plantillas, formatos, lecciones aprendidas. ¿Saben expliqué lo que eran lecciones aprendidas? Chicos, ¿están ahí? ¿Me están haciendo caso? ¿No? ¿Quién me puede decir qué piensa que son lecciones aprendidas? Pregúntenme siempre, ¿eh? ¿No? Porque les he preguntado y yo pensaba que ya les había contado la vez pasada. Puede ser quizás conocimientos que se han logrado en otros proyectos. Ya, por ahí. ¿Qué dijiste? ¿Qué cosa que se han logrado? Conocimientos que se adquieren quizás. Ajá. Ajá. Sí, es el conocimiento obtenido de proyectos anteriores, ¿no? Y también lo que te ayuda es saber, como dicen, ¿no? Lecciones aprendidas puede ser como algo negativo en el sentido de que se puede usar positivo, ¿no? ¿Qué pude haber hecho mejor, ¿no? Entonces, lo ideal, bueno, como somos seres humanos, lo normal es que las lecciones aprendidas las hagas al final del proyecto como que, ya, hay que acordarnos qué cosa pudimos hacer mejor, qué hicimos bien, ¿no? Etcétera, etcétera, y lo ponemos ahí en un documento. Lo ideal es que se haga siempre, ¿no? Que cada mes nos sentemos y vayamos escribiendo nuestras lecciones aprendidas, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué idea? De que otros proyectos la puedan usar, ¿no? Creo que ahí sí lo comenté en la parte de programas, ¿no? Entonces, cuando empieza un proyecto nuevo, obviamente ese equipo, lo más probable, como hemos visto ahorita, desaparezca y entonces la organización que le queda, pues las lecciones aprendidas para que no se vuelva a cometer los mismos errores una y otra vez, ¿no? Y vayan aprendiendo y así vayan los proyectos evolucionando más rápido, ¿no? Entonces, eso es un compendio de conocimiento adquirido, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos los factores que influencian al proyecto, los factores ambientales, los activos de la organización y los stakeholders del proyecto. Eso sí saben qué es, ¿no? Los stakeholders. Los interesados. Ya, ¿y quiénes son los interesados? Pueden ser los clientes, personas internas o externas, proveedores, clientes. Ya, pero ¿qué pasa? Sí, ¿no? O beneficiados, ¿no? En realidad son los que se beneficiados positiva o negativamente del proyecto, ¿no? Todos los que se ven afectados positiva o negativamente, porque beneficiado o negativo ya me entreveré, ¿no? Afectados positiva o negativamente como resultado de la ejecución y conclusión del proyecto. Entonces, bueno, en estas clases siempre vamos a hablar de stakeholders porque son importantes, pero sobre todo va a haber un día en que solamente hablemos de ellos, ¿no?
Entonces los principales pues pueden ser el cliente, el usuario. ¿El cliente y el usuario son lo mismo? ¿Qué opinan? ¿Quién es el cliente? Ya, Rosy, ¿por qué no? Creo que el El cliente, cliente es el que está como que encargado de la parte económica y el usuario es quien le va a dar utilidad a algo, ¿no? Eso sería. Por ahí. También hay que ver la diferencia entre el que está bajito acá, el patrocinador y el cliente. El patrocinador puede ser el cliente, pero definitivamente es el que da la plata, el que se ocupa de ese proyecto. El usuario es el usuario final, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, el cliente puede ser Interbank, ¿no? O bueno, la persona que está encargada de ese proyecto de Interbank, pero el usuario finalmente es, como voy a hacer una tienda de Interbank, pues el usuario, ¿quiénes van a ser? Los usuarios, los clientes, o sea, los clientes finales, ¿no? Los que tienen su plata en el banco y los que trabajan ahí, ¿no? Pero no necesariamente va a ser el cliente, porque el cliente pues será un jefe que está ahí en otro lado, ¿no? No en la tienda que se está haciendo. Entonces sí hay diferencia. Espérame un segundo, por favor. Ya, entonces sí quedó claro, ¿no? Luego, bueno, gestores, qué sé yo, PMO, o sea, hay muchos más, ¿no? Los vecinos, los pobladores de la zona, ¿no? Y todos, y bastantes más. Lo importante es identificarlos, lo más la mayoría posible, ya vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque son los que pueden ser culpables de paralizar un proyecto, ¿no? De pedir más cosas en un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces son importantes, no hay que menospreciarlos. Luego vamos a hablar del ciclo de vida de un proyecto. ¿A qué les suena el ciclo de vida de un proyecto? ¿Conocen de qué se trata el ciclo de vida de un proyecto? Lo han visto en planificación, ¿no? Esto es tiempo. Ay, no puedo hacerlo así, ¿no? Espérense. A ver, ¿quién me dice? la curva S. Sí, acumulada sí. Pero más que la curva S. Sí, es la curva S al final, pero cuando no es curva S, cuando no está acumulada, ¿qué curva es? ¿Se acuerdan? La curva S no acumulada, no me va a salir acá. La curva S no acumulada, ¿cómo se llama? Bueno, la voy a hacer así, pero no es así. Ay. La campana de Gauss, ¿se acuerdan? Uy, no me ligo acá. Sí. Mejor voy a regresar a mi PPT. Entonces, es esta, ¿no? Ay, espérame. Todos los proyectos, si los ponemos en el eje
si ponemos en el eje X el tiempo y en el eje Y o el costo o la dotación de personal, van a tener la curva de la campana de Gauss, y claro, si es acumulada, van a tener la curva S. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues al principio empieza el proyecto, ¿no? Con poca inversión, ¿no? Y poco a poco va incrementándose, ¿no? Una vez que se aprueba el proyecto y se genera, ya vamos a ver lo que es el acta de constitución, pero se dice ya, sí, empecemos con el proyecto, empieza la etapa de planificación, ¿no? Y donde se van incrementando los recursos. En la etapa de ejecución es donde más recursos y dinero se invierte, ¿no? Se gasta. Y también hay un periodo para el cierre, ¿no? No existe pues un proyecto donde del pico de gente trabajando, imagínense, ¿no? En una obra trabajando 1000 personas y el día siguiente se acabó y ya no hay nadie. Es imposible, ¿no? Porque los trabajos son uno después del otro, ¿no? Son progresivos. Entonces también tienen que ir cayendo con esta curva natural. Y entonces, al proyecto, o sea, al inicio, planificación, ejecución y cierre, se le conoce como el ciclo de vida de un proyecto, ¿ya? Los proyectos se llevan a cabo en un, bueno, eso vamos a ver ahorita, se llevan a cabo en un marco más amplio que ellos mismos, que es el producto. Ahorita vamos a ver ese. Este marco lo provee la organización. Los proyectos se dividen en fases con el propósito de facilitar su gestión, ¿no? Para alinear objetivos, ¿no? Entonces, por eso se dividen en estas fases. Mejorar el control y mantenerlos alineados con los objetivos de la organización. A estas fases se les denomina el ciclo de vida. El ciclo de vida es un conjunto de fases, generalmente secuenciales. Secuenciales, recuerden, es una después de la otra, ¿no? Y en ocasiones superpuestas. Superpuestas es que antes de que acabe una empieza la otra, ¿no? Eso también es válido. Es más riesgo, pero es válido. Cuyo nombre y número se determina por las necesidades de gestión y control de la organización que participa en el proyecto y la naturaleza propia del proyecto. Entonces, ese es el ciclo de vida. Todo proyecto, independientemente de su tamaño y complejidad, puede configurarse dentro de una básica estructura del ciclo de vida. Antes de ver eso, vamos a ver esto de aquí, que era el punto número 1. El ciclo de vida de un producto versus el ciclo de vida de un proyecto. Si ven acá, un producto es más grande que un proyecto, ¿no? Este es un producto y hay muchos proyectos dentro del producto. Entonces, por ejemplo, así para que no se olviden, el producto puede ser la universidad, la UPC. Y los proyectos pueden ser toda la infinidad de, hasta podría llamar, miles de proyectos que se generan. Proyectos de construcción, ¿no es cierto? Como los pabellones, no sé, las áreas verdes, etcétera. Proyectos de las áreas académicas, ¿no? Carreras nuevas, son proyectos al principio, ¿sí o no? Capacitaciones, miles de proyectos que hace la universidad, ¿no? Y entonces, el ciclo de vida de un proyecto ya no es inicio, planificación, ejecución y cierre. Es así: concepción, crecimiento, madurez, deterioro y retirada. Concepción, pues, ¿no? La UPC empezó al principio, ¿no? Chiquita, con 5 carreras, ¿no? Luego hubo una etapa de crecimiento, ¿no? Ahorita, ¿dónde creen que están? Crecimiento, madurez, deterioro. ¿Qué consideran así de la universidad donde estudian? Espérense. Madurez. Sí, ¿no? Yo también pienso. ¿Por qué? Porque ya crecimiento como que ya pasó, ¿no? ¿Se acuerdan? Habrá un momento en que se construían pues las sedes de Villa, ¿no? La de San Isidro, San Miguel, etcétera, ¿no? Y ahora no se está construyendo, ¿no? Por ahí sí salen algunas carreras nuevas, ¿no? Pero muy, muy, muy poquito. Entonces creería que está por acá, ¿no? Por la madurez, ¿no? Va a llegar un momento, que no significa, pues, pueden ser 100 años, qué sé yo, 250, ¿no? Donde ya va a empezar, en algún momento, pues, ¿no? De la vida, va a tener que llegar al deterioro y luego ya, chao, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de vida de un producto, ¿ya? Y bueno, acá al costado está el ciclo de vida de distintos proyectos, donde vamos a ver principalmente, voy a ver esta vez este proyecto de inversión,
para un poco, el proyecto de inversión normalmente se hacen en el Estado, ¿no? Los proyectos de inversión pública. También con un poco la idea de ir, así como en el ciclo de vida mismo, de ir gastando de a poquitos, ¿no? Está la idea, luego viene, no sé si han escuchado, el perfil de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, una carretera que une un pueblo con otro pueblo, ¿no? Entonces, ya, parece importante unir esos pueblos porque, no sé, pues, ¿no? Uno tiene agricultura y el otro tiene ganadería, ¿no? Entonces, vamos a hacer un perfil. ¿Qué se hace? No se van a hacer, pues, los planos de la carretera para construir, ¿no? Primero, lo que se hace es ver si realmente existe esa necesidad entre un pueblo y el otro, si realmente van a trasladarse, si realmente va a haber un beneficio, ¿no? Como hablábamos en la primera clase. En la primera clase, como hablábamos de el beneficio social, ¿no? Que hace, porque no va a haber un retorno, pues, de la inversión así con dinero, ¿no? Pero sí va a hacer que los pueblos crezcan, ¿no? Entonces ya, imagínense check, ¿no? Entonces pasa a la siguiente fase, que es la prefactibilidad. Esa sería así ya como una especie de anteproyecto, ¿no? En la que ya se va a trazar la carretera de manera general, se hará un estudio de suelos, no sé, ¿no? No sé, en vez de, si en la norma te van a pedir 20 calicatas, acá haremos 3, 4, ¿no? Para asegurar, pues imagínense que de pronto hay roca, y ya no, pues, ¿no? Se nos escapa de las manos y va a salir carísimo, ahí se queda, ¿no? Se quedó en prefactibilidad. Pero si todo sigue bien y todo, se avanza, ¿no? La factibilidad sí ya es la etapa del expediente técnico, básicamente, ¿no? Y la inversión es la construcción. Y así, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? De inversión. ¿Qué más? Ya. Y entonces, esto también es algo que vamos a ver todo el tiempo a partir de ahora. El ciclo de vida de un proyecto es el inicio, ¿no? En líneas generales, la planificación, la ejecución y el cierre. Para poder gestionar este ciclo de vida, como dijimos, se separan en estas fases para gestionar mejor. Dentro de cada una de ellas hay estos grupos de procesos. ¿Se acuerdan de los grupos de proceso en planificación? Esto me salió terrible. Nadie se acuerda. Todos han llevado planificación, ¿no? Chicos. Vamos a hacer control Z. Sí. Sí. Ya, ¿qué eran los grupos de proceso? Yo he dictado en algún momento de mi vida planificación. Ay, no. ¿Un conjunto de tareas que tienes una secuencia? No exactamente. Ay, sorry, chicos, que no sé ni cómo eliminar la historia. Ya, voy a borrar todo. Mejor. Ya, se acabó. Los grupos de proceso son grupos de proceso. ¿Cómo voy a, o sea, sí, es como la herramienta para controlar cada fase? Ya, una de las herramientas. Inicio de planificación. Primero, en todo proceso hay un inicio, y es que se puede confundir con ahorita les explico. Inicio, planificación, después, caramba, hoy día no me quiere esta pizarra. Planificación, luego está luego está la ejecución, luego está hoy día no me quiere, definitivamente. Hace tiempo que ya éramos amigas, la pizarra y yo. Luego, después de ejecución, ¿qué vendría? Pero es que lo quiero voltear. Monitoreo y control. Ajá.
Caramba. Ah, sí, monitoreo de control y cierre. Ya, pero quiero hacer la flechita de esta de la mejora continua. Ah, no puedo cogerlo. Bueno, ya, lo voy a hacer horrible, lo siento. Creo que más rápido si vuelvo a hacer, ¿no? Y luego, cierre. Ya. A veces el monitoreo y control regresas a planificación incluso, ¿no? Es como eso de plan, do, check, ¿no? Act. Estos son los grupos de proceso. Ojo, no confundir con el ciclo de vida, ¿no? Tienen nombres muy similares, menos monitoreo y control, pero es totalmente distinto una cosa con otra, ¿sí o no? Otra, ¿sí o no? Muchas veces se confunden las personas, ¿ya? Entonces, estos son los grupos de proceso y dentro de cada una de las etapas del ciclo de vida vamos a ver cada uno de los grupos de proceso y también vamos a ver las 10 áreas de conocimiento que el PMBOK 6 indica. ¿Qué son las 10 áreas de conocimiento? Son estas. Espérense. Estas de aquí. Las áreas de conocimiento son todo lo que se necesita como proceso para que un proyecto pues tenga éxito, ¿no? Entonces se va a revisar el alcance del proyecto, ¿no? Y todos los procesos que se necesitan para que el alcance de alguna manera quede correctamente. El cronograma, los costos, calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados. Todo esto lo vamos a ver prácticamente hasta el parcial, de ahora en adelante, ¿ya? Y la integración, que es un área de conocimiento que integra todas las áreas. Entonces, bueno, ya vamos a ir viéndolo poco a poco, pero cada grupo de proceso es un color. El morado es inicio, el verde es cierre, planificación son los amarillos, monitoreo y control son los rojos y ejecución son los azules, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de alcance, vamos a ver que tenemos 6 procesos, dentro de los cuales 4 son en la etapa de planificación, ¿no? Y 2 son en monitoreo y control. En calidad, por ejemplo, hay 1 de planificación, 1 de ejecución y 1 de monitoreo y control. Y así vamos a ir viendo todos los procesos. ¿Ya? ¿Qué es un proceso? Ahora que ya estamos empezando a hablar de procesos. ¿Quién me dice que es un proceso? Porque sí, ¿no? De hecho que lo han escuchado, ¿no? Una secuencia. Sí, puede ser. ¿Pero qué hace un proceso? ¿A qué le suena proceso? O sea, a mí me suena a como cocinar algo, ¿no? Cuando uno cocina algo, ¿qué hace? Mete ingredientes, ¿no es cierto? Lo procesa, mete ingredientes, son esas entradas. Lo procesa con alguna forma, ¿no? Salteadito, no sé, frito. y las salidas son la comida que aparece, ¿no? Entonces, es un nuevo entregable, una nueva herramienta, ¿no? Entonces, finalmente, los procesos son tareas que se van haciendo con entradas que se producen, ¿no? Con inputs, ¿no? Entradas que generan una nueva salida, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Dice, entradas, lo que necesito antes para poder hacer algo, ¿no? Lo que usaré para y lo que tendré cuando haya hecho. Entonces, no sé, por ejemplo, como entrada es el caso de negocio de un proyecto. O sea, el caso de negocio, no sé si todos saben, lo vieron en planificación, pero es el TIR, van, toda esa parte de que sí, el proyecto es exitoso
¿Qué uso? Pues, no sé, me reúno y hago una reunión con todos los de la obra, perdón, con todos los que van a hacer el proyecto, ¿no? Con el financiero, esto es al inicio de un proyecto, ¿no? Con el financiero, con quizás el director del proyecto, con el cliente, con los stakeholders, ¿no? Y como salida me sale el acta de inicio del proyecto. Ahorita no estoy hablando muy técnico, pero eso es un proceso, ¿no? Ya tengo el caso de negocio y ahora voy a obtener el acta de constitución del proyecto. Ya, entonces todo está lleno de procesos. Y para eso, pues, se controlan mediante estos grupos de proceso que ya vimos, en qué consiste. Y como les digo, cada una de estas áreas tiene sus procesos. Y vamos a ir viendo detalladamente uno a uno. Antes, para el examen del PMP, te obligaban a saberte de memoria todo eso. Por ejemplo, el proceso tal, ¿qué herramientas y técnicas usan? Imagínense. Juicio de expertos, no sé qué, no sé cuántos, y salida te sale tal y tal. Ahora felizmente ya no es así de memorizar, pero tiene sus otros temas, ¿no? Entonces aquí también está por número, ¿no? Por ejemplo, integración tiene un proceso de inicio, un proceso de planificación, 2 de ejecución, 2 de control, 1 de cierre, y así. Hasta que finalmente el total, que son, ¿quién suma? 24, 26, 36, 37, 49, ¿no? 49. Sí, 49. Todos son 49 procesos. Y esos son los que vamos a ir estudiando. No se preocupen, no va a ser tan aburrido, chicos. Voy a tratar de hacerlo con ejemplos y todo. Entonces, no es necesario aplicar todos los procesos en cada proyecto. Los procesos a implementar dependerán del contexto, el tipo de proyecto y los recursos de la empresa, ¿no? Como les digo, el tamaño de la empresa, ¿no? Lo más probable es que una empresa grande, muy grande, pueda utilizar prácticamente todos los procesos, pero en una empresa chica, pues imagínense, somos 2 personas, pues no voy a hacer un plan de comunicación, ¿no? Puedo hacer ahí algo, un documento chiquito, pero no voy a hacer todo un plan, ¿no? Y así, tiene que haber criterio, ¿no? ¿Hasta aquí, chicos? ¿Está claro? Sí, ¿no? Ya. Entonces, ahora vamos a ver la última parte. Gracias, chicos. Que es el tema del PMBOK 7, que, bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Y en la última clase, que es en la semana 14, también voy a comentarles sobre la metodología ágil, que es la más usada, que es Scrum, ¿ya? Pero ya de ahora en adelante sí ya vamos a hablar pues básicamente de predictivo. Ya esta va a ser la última parte. Entonces, ¿qué hace? El PMBOK 7, que es la más actual, ¿no? La guía más actual, enfatiza que los proyectos no simplemente producen productos. Lo importante es que estos productos impulsan a obtener resultados, que en última instancia entregan valor a la organización y a sus partes interesadas. En lugar de áreas de conocimiento, que es lo que acabamos de ver, hay dominios de desempeño, basado en 12 principios claves, ¿no? Entonces, los principios son estos 12, ya no se habla de procesos, incluso, ahora se habla de principios. Gobierno, administración, equipo, involucrados, valor, pensamiento holístico, vamos a revisar cada uno de estos. Liderazgo, adaptación, calidad, complejidad, amenazas y oportunidades, adaptabilidad, resiliencia, gestión del cambio. Y sus dominios, que también son el equipo, los involucrados, el ciclo de vida, planificación, gestión de incertidumbre, entregas, rendimiento y trabajo del proyecto. Por ejemplo, los principios guían al trabajo de cada dominio, ¿ya? Eso es lo que hacen ahora. En cambio, en el PMBOK 6 es totalmente distinto, ¿no? Hay 5 grupos de proceso de gestión y estos también se conocen como bueno, esto está mal, no son las 5 etapas del ciclo de vida. Esto hay que matar al profesor que lo hizo. Se indica cómo deben usarse para un mejor control de ellos, ¿no? Conceptos clave. En la introducción se describe el propósito de la guía y se definen conceptos clave. En esta parte inicial
se nos habla de cómo este estándar se aplica independientemente de la industria, la ubicación, el tamaño y el enfoque de entrega, por ejemplo, predictivo, híbrido y adaptativo. También se nos menciona el sistema dentro del cual operan los proyectos, incluida la gobernanza, ya sabemos qué es, las posibles funciones, el entorno del proyecto y las consideraciones para la relación entre la gestión de proyectos y la gestión de productos. Bueno, un poco lo mismo. Y vamos a revisar ahora en grandes rasgos los principios. Estos principios, si bien son de agilidad, también, como estamos viendo, hay un alumno ahorita que está conmigo en taller de tesis, y como estamos viendo, la idea, pues, al menos para mí, es que realmente los proyectos hoy en día, hablando de proyectos en general, se están gestionando de manera ágil, ¿no? Esa es la tendencia, porque pues hay cambios rápidos, ¿no? El cliente quiere entrega de valor temprana, etcétera, etcétera. Entonces, si bien nuestros proyectos son predictivos, insisto en que tenemos que conocer estos principios porque sí podemos adaptar ciertas cosas a nuestros proyectos predictivos, ¿no? Y esa es la idea. Van a ver ahorita que vamos a revisar y en realidad prácticamente todo lo podemos usar, ¿no? No significa que porque seamos predictivos vamos a hacer del año 50, ¿no? Entonces, por ejemplo, Stewardship, ¿no? No, ágil no es BIM, porque BIM también es, pero BIM, al igual que Lean Construction, o sea, Lean, espérenme un segundo que tengo que ver. Sí, dime. Ay, chicos, disculpen. Ya. Ágil BIM. Está la filosofía Lean, ¿no? De donde viene Lean Construction, pero la filosofía Lean es mucho más que eso, ¿no? Es de todos los proyectos. Lean Construction, ¿qué es? Evitar pérdidas, ¿no? Básicamente. Y salen todas estas de las herramientas, ¿no? De las Planner, Lucajet, ¿no? Plan semanal, todo eso que vieron en planificación. Y BIM sí, de alguna manera, nace gracias a esa filosofía, ¿no? O sea, BIM es parte de Lean, pues, ¿no? Porque se trata de evitar pérdidas y todo eso. Pero ágil ya es otra forma de hacer los proyectos, es otro enfoque, ¿no? Está el enfoque predictivo y el enfoque ágil. Es otra cosa, ¿no? ¿Sí me entienden? Más o menos. Metodología ágil, por ejemplo, es Scrum, donde se habla de iteraciones. Ahí no tiene nada que ver con BIM. O sea, BIM básicamente es una herramienta que ayuda a evitar pérdidas. Pero la forma de cómo se hacen los proyectos depende. Uno tiene que decidir si hace enfoque predictivo o enfoque ágil. Enfoque predictivo es, tengo claro mi alcance y lo hago, ¿no? BIM está más ligado a predictivo, definitivamente. Porque es como que te demoras, de hecho, en armar toda tu estructura y todo la edificación en este caso, ¿no? Por ejemplo, o el puente, qué sé yo. Y ágil es básicamente ir dibujando de a poquito según lo que va queriendo hacer el cliente, ¿no? Entonces son dos enfoques distintos. ¿Se entendió algo? Entonces no, ágil no es BIM, ¿no? Ya, entonces, seguimos con esto. Vemos los principios, ¿no? Como les digo, pues, los principios se pueden utilizar también en predictivos, ¿no?
Stewardship es ser dirigente, respetuoso y respetar la gobernanza, ¿no? Entonces, tiene que haber una integridad, cuidado, confiabilidad y cumplimiento, ¿no? En todo sentido, tanto dentro de la organización como fuera de la organización, ¿no? Entonces, hay las relaciones, por ejemplo, de la organización con los interesados externos, son socios, canales, ¿no? O sea, la idea es, pues, llevarse bien, ¿no? Entre todos, ¿no? Hacer, por ejemplo, entender el uso adecuado de la autoridad, rendición de cuentas, responsabilidades, posiciones de liderazgo, ¿no? Operar de manera alineada con la organización, sus objetivos. Eso es stewardship y se puede aplicar, ¿no? Sin problema. Equipo, factores que contribuyen, crear una cultura de responsabilidad y respeto, ¿no? Entonces, hay un acuerdo del equipo, ¿no? Con bueno, vamos a ver el acta de constitución del equipo, parámetros de comportamiento, ¿no? Que es lo que se ve ahí, evolucionan a lo largo del tiempo, hay una estructura organizacional de alguna forma definida, ¿no? Se definen roles y responsabilidades, hay reuniones diarias, esas les comenté, hay unas reuniones diarias súper interesantes, que es que todos los días el equipo se para, o sea, los integrantes del equipo se ponen de pie por 5 minutos cada uno. Y todos los días tienen que decir lo que hicieron ayer, lo que van a hacer hoy y los obstáculos que tienen para seguir trabajando. Entonces, imagínense, ¿no? Eso les da mucho más responsabilidad, ¿no? Imagínense que no hicieron nada, ¿qué van a decir? ¿No? Al toque se van a dar cuenta, ¿no? Bueno, habla sobre los procesos, ¿no? Que son los mismos equipos que definen los procesos, ¿no? Por ejemplo, un equipo puede decidir una forma de descomponer el trabajo del proyecto con una EDT, ¿no? Y eso, por ejemplo, es predictivo, ¿no? Entonces, es un poco darle más confianza y responsabilidad al equipo, ¿no? No decir tú haces esto, tú haces el otro, sino que el equipo mismo, dentro de lo posible, pueda decir qué es lo que está interesado de hacer, ¿no? Con eso creas mayor responsabilidad, mayor compromiso, ¿no es cierto? Y más motivación, ¿no? Si uno mismo decide qué es lo que quiere hacer, definitivamente está más motivado, ¿no? Luego, bueno, los involucrados, ¿no? Involucrar a los interesados y entender sus intereses y necesidades. Eso vamos a ver que también pasa en el predictivo, ¿no? Eso es importantísimo. Enfocarse en el valor, ¿no? Centrarse en el valor. ¿Quién me dice fuera del valor función entre costo, ¿no? O utilidad entre costo, ¿no? Que es finalmente el dinero. ¿Qué otra definición le podrían dar a valor? Se habla mucho del valor hoy en día, ¿no? ¿Alguien tiene una idea? Para mí, valor es todo lo que un cliente o un usuario final está dispuesto a pagar, ¿no? Eso es valor finalmente, ¿no? Porque de qué me sirve, pues, hacer algo, una construcción, si al final nadie me la va a comprar, ¿no? Eso también es valor. Entonces hay que enfocarse en eso, ¿no? En el caso del negocio, ¿por qué hago este negocio? Analizo, ¿no? Si no, pues, ¿qué razón tiene? Luego está el pensamiento holístico. Holístico, no sé si han escuchado. El yoga, por ejemplo, también, ¿no? Es un tema holístico. ¿Por qué? Porque abarca muchas áreas, ¿no? Habilidades que respaldan un pensamiento sistémico, ¿no? Y beneficios de pensamiento. Entonces, lo que está diciéndonos es reconocer, responder las interacciones entre los sistemas, ¿no? No estar cerrado de mente, finalmente, ¿no? Hoy en día, pues, debes respetar los supuestos y modelos mentales de otras personas, ¿no? El uso de métodos, artefactos y prácticas integradas. Entonces, es básicamente estar abierto, ¿no? De mente. Bueno, el tema del liderazgo, que como les digo, hay diferentes tipos de liderazgo, pero lo que se dice hoy en día es que debería el liderazgo ser un liderazgo de servicio, ¿no? Donde la práctica de liderar es a través de servir al equipo, enfocándose en entender y direccionar las necesidades y desarrollo de los miembros del equipo para habilitar el más alto desempeño. Y el liderazgo situacional, que es adaptarse a la situación, dependiendo qué pase, gente motivada, no muy motivada, ver qué hacer, ¿no? Si ves que tu equipo no está motivado, ver qué hacer, si está motivado, ver qué hacer, facultar una comunicación abierta, transparente, clara, oportuna,
¿no? Tailoring es, tailoring en inglés significa hacer a medida, ¿no? Entonces, también adaptar la estrategia basada en el contexto, ¿no? Diseñar de acuerdo a lo que se necesita en el proyecto, ¿no? Básicamente. Calidad en procesos y entregables, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Eso también aplica en el predictivo. Básicamente es calidad, pues, ¿no? Lo que ya saben, medir la calidad del proyecto para que no haya problemas, ¿no? Navegar en la complejidad, ¿no? Hoy en día, pues, la naturaleza y número de interacciones determinan el grado de complejidad y hoy en día hay muchas interacciones, ¿no? Los equipos del proyecto se mantienen vigilantes identificando elementos de complejidad y usan una serie de métodos para resolver la cantidad de impacto en la complejidad. Entonces está el comportamiento humano, el comportamiento del sistema, ¿no? Por ejemplo, el transporte, ¿no? Los sistemas tecnológicos, está la incertidumbre y ambigüedad, ¿no? Que nunca sabemos bien. De alguna manera siempre estamos en incertidumbre, ¿no? Y las innovaciones tecnológicas, pues, ¿no? Que avanzan súper rápido. Todo eso nos da un clima de complejidad, ¿no? Oportunidades y amenazas, que es revisar los riesgos, ¿no? Las oportunidades, por si acaso, son riesgos positivos y las amenazas son riesgos negativos, ¿ya? Porque eso ya lo vamos a ver con detalle cuando veamos riesgos, pero ya de una vez vayan viendo que existen riesgos positivos, ¿no? Riesgo es algo que todavía potencialmente puede ocurrir, ¿no? Entonces puede ser que pasen cosas buenas como pasen cosas malas. Las cosas buenas van a ser oportunidades, ¿no? Por ejemplo, puede pasar algo algún avance tecnológico que acorte algún sistema constructivo. Eso es una oportunidad, ¿no? Y así. Bueno, luego adaptabilidad y resiliencia, ¿no? Adaptabilidad es la habilidad de responder a condiciones cambiantes y resiliencia es la habilidad de absorber los impactos y recuperarse rápidamente de un contratiempo, ¿no? Entonces también eso es importante. Y la gestión del cambio, que es permitir el cambio. Esta parte quizás es la más difícil para un predictivo, ¿no? Es la gestión de cambios, un enfoque integral, cíclico y estructurado para la transición de individuos, grupos y organizaciones desde un estado actual a un estado futuro, en concreto del beneficio deseado. Esto refiere al control de cambio del proyecto. La cultura, modelo y estructura de la organización puede facilitar la implementación de cambios. Las estructuras abiertas, con un modelo orientado a la gestión de cambios, permitirán que los cambios sean asumidos y adaptados para la organización de forma más rápida. Intentar generar demasiados cambios en corto tiempo lleva a cambio a la resistencia o saturación del cambio, ¿no? Entonces, acá sí, pues, en un predictivo no está muy hecho para, si bien hay un sistema de cambios, igual termina siendo medio burocrático, ¿no? En cambio, en un enfoque ágil, eso se da simplemente, ¿no? Y bueno, acá están todos los principios que acabamos de ver y los valores que habla el PMI hoy en día, ¿no? Responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. ¿Saben qué es equidad? Responsabilidad, todos sabemos qué es, ¿no? Respeto, pues, ¿no? Entonces, sí. ¿Y a qué se refiere? O sea, no puedes tratar a una persona diferente del otro, ¿no? A eso se refiere básicamente, ¿no? No hay diferenciaciones, ¿no? Y bueno, honestidad. Ya. Y esto de aquí lo dejamos para la última clase para la siguiente clase, la última clase. Para la siguiente clase porque ya nos queda poquito y seguro ya ahorita no están prestando mucha atención. Así que, nada, esta última parte ha sido un poco más de definiciones, pero ya la siguiente empezamos con todo bueno, vemos un poquito de esto y ya empezamos con las áreas de conocimiento. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta? Sí, es diferente. No sabía, es que hasta el ciclo pasado, mejor dicho, yo subía mis PPTs. Entonces, ese sí es un poco más general, creo, ¿no? No está todo lo que yo pongo. Entonces, lo que voy a hacer es pasárselo por WhatsApp a... No se preocupen que sí está, en un 99.9% les puedo asegurar que mis PPTs tienen más que lo que está ahí. Ya, sí, no, yo se lo voy a pasar a ti, ¿no?
¿Quién era? A Nelvin Ruiz, y ya que le pase a ustedes. ¿Ya? Nelvin, sí. Ahora se los mando, ahora te lo mando. De hecho, de una vez. ¿Qué link? ¿Qué link? Ah, yo digo, ¿qué link? El link de WhatsApp. Ya, ese, por si acaso yo no voy a estar en ese link. Así que igual no rajen de mí, por favor. Ahorita le estoy pasando a Nelvin mis PPTs. Ah, el libro. El Penbook 6, ¿no? Ya de una vez. Bueno, se lo pueden descargar también, ¿eh? Pero ya, se los voy a pasar. La sexta. Uy, la séptima la tenía por ahí. Espérense. Ah, unlock, dice. A ver. Ah, sí, esa es. Ya les he pasado la sexta y la séptima. Ya, listo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Vayan estudiando ahí esas definiciones, ¿ya? Para que no se les acumule todo. Porque sí hay teoría en este curso. Ya listo. Gracias, chicos. Buenas noches.